Buenos días a todas y a todos desde el Instituto Complutense de Estudios Internacionales y desde ICONS España. Vamos a celebrar un pequeño webinar en el que vamos a dialogar con expertos sobre el terreno y académicos en relación a la cuestión que estos días inunda, digamos, todas las grandes portadas y los medios de comunicación, que es este despliegue militar ruso que comenzó el año pasado, entre enero y abril del año 2021 en las fronteras con Ucrania, y que bueno, está poniendo en jaque un poco a toda la opinión pública, sobre todo internacional, y ha vuelto a revivir pues, episodios que parecían un poco más olvidados de la Guerra Fría, como fue la crisis de los misiles, por ejemplo, u otros que podemos revisitar a lo largo de este diálogo. Para ello contamos con varios ponentes que conocen perfectamente la situación, tanto en el terreno como desde el punto de vista más analítico y académico. Contamos con Erika Reja, que es la corresponsal de Radio Televisión Española en Moscú. Buenos días, Erika, muchas gracias por sumarte a este pequeño diálogo. Sabemos que tienes mucha prisa porque las noticias están acuciantes. Contamos también con Javier Morales. Buenos días. Contamos también con Javier Morales. Buenos días, Javier Morales es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense y es experto en política exterior rusa. Y estamos a la espera de que se pueda conectar Ricardo Marquina, que es periodista freelance. Ahí está. Buenos días, Ricardo. No se te oye. No tienes conectado el audio. Ahora. Buenos días, Marquina. Bueno. Has llegado justo cuando te estaba presentando. Muy bien. Saludo, estoy en movimiento, ya me perdonaréis. Estamos yendo ahora a Kramatorsk y salimos de grabar en el ballet de ópera y de Dnipropetrovsk. Entonces, bueno, ya perdonaréis quizás sí, pero estamos en movimiento. Lo entendemos perfectamente y justamente estábamos comentando que eres periodista freelance, que estás trabajando siempre desde Rusia y que ahora mismo, bueno, pues estás colaborando con algunos medios de comunicación, creo que Antena 3, ¿no? Entre otros, para cubrir pues, lo que está sucediendo en las fronteras ucranianas y ahora se está, bueno, en vivo y en directo, desplazando hacia las provincias del este de Ucrania. Si te parece, Erika, comenzamos contigo y, bueno, la situación en Moscú, en Rusia, ¿qué es lo que se está viviendo desde un punto de vista de opinión pública en relación a los últimos acontecimientos de estos últimos prácticamente 2 meses, ¿no? En diciembre saltan las alarmas por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos, alertando de ese gran despliegue militar que está teniendo lugar en la frontera con Ucrania. Y a partir de ese momento todos los medios de comunicación occidentales comienzan a dar la voz de alarma sobre una potencial e inminente invasión terrestre por parte de Rusia del territorio ucraniano. Bueno, nos gustaría conocer un poco cuál es el relato que se ha vendido también y se está planteando desde los medios rusos y desde la opinión pública rusa. Hola, pues muy buenos días. Un placer estar en esta charla de la que fue mi universidad. Bueno, hay que decir que aquí el relato pues, es muy diferente en Rusia al que estamos escuchando en Occidente, ¿no? Ellos hablan de histeria informativa con respecto a este tema. Hay que decir que se ha ido aquí con bastante más tranquilidad de la que pudiera parecer. Y bueno, pues aquí su postura es que ellos tienen derecho a hacer maniobras dentro de su territorio. Dicen que los números de tropas, aunque no aclaran cuántas son, pues están dentro de lo que marcan los tratados internacionales, que ellos respetan la legalidad en ese sentido y que tienen todo el derecho del mundo a hacer estas maniobras, que como bien decías, pues no es algo nuevo. Hicieron el año pasado también una concentración muy alta de tropas sobre marzo, abril más o menos del año pasado, que también despertó un poco cierta alarma. Luego también tuvimos... que estuvimos, por ejemplo, también nosotros cubriendo las maniobras SAPAT, que también son más o menos habituales en las fronteras pues eso, con Occidente de Rusia, también con mucho despliegue militar. Entonces, bueno, pues ellos encuadran esto dentro de la normalidad y lo que dicen pues, es que es Occidente y es la OTAN la que está amenazando constantemente a Rusia pues, con
con esa expansión permanente militar hacia sus fronteras, ¿no? Dicen que se sienten engañados, aunque hay mucha controversia con esto, de que no hubo una promesa, digamos, oficial de Occidente a Gorbachov de no expandirse más allá de la Guerra Fría. Aquí, bueno, pues el relato es que sí, que están traicionados, que no pueden confiar en Occidente y que por tanto pues es hora de regular esto por vía legal, que quiere un compromiso por escrito, como sabemos las famosas garantías de seguridad de Putin, y que básicamente lo principal pues es eso, ¿no? Que Ucrania nunca entre a formar parte de la OTAN y que la Alianza Atlántica se repliegue a sus posiciones que ocupaba en 1997. Por tanto, pues digamos que no respeta mucho ese derecho de Ucrania a ser parte de la organización que quiera y a su libre voluntad de seguir su camino, ¿no? Digamos que aquí lo de las zonas de influencia pues, no acaban de aceptar que haya países de la antigua órbita soviética pues que no quieran seguir por ese camino, que quieran tener una trayectoria más occidental, apostar más por unas vías más democráticas. Aquí parece que eso sienta bastante mal. Y pues como vemos, Ucrania han dicho que es una línea roja para ellos, que no están dispuestos a aceptar eso. Estos días, por ejemplo, Putin sí que incluso mencionaba la posibilidad de que si Ucrania entra a formar parte de la OTAN, pues ahí sí que podría haber, lo dijo literalmente, una guerra entre Rusia y la OTAN, pues porque está, como sabemos, el tema de Crimea, el conflicto de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Para Rusia ya es algo inamovible, es su territorio. Ucrania, como sabemos, la sigue reclamando y bueno, pues aquí dicen que ellos tienen que defenderse porque Kiev, apoyado por Occidente, pues se puede estar planteando retomar esa península que para Rusia pues ya es suya, han construido un puente para ligarla al resto del territorio ruso y demás. Entonces, bueno, pues ellos dicen que se sienten amenazados y que entonces tienen que defenderse, que hacer estos ejercicios y que estar listos, porque según ellos no es Rusia la que va a atacar, sino que sería Ucrania o el gobierno de Zelensky el que podría intentar algún tipo de acción para retomar el Donbass, donde también han estado dando pasaportes rusos en los últimos años, que por lo tanto ya consideran a esa población su ciudadanía. Va a haber la próxima semana un debate en el Parlamento ruso que está empezando a estudiar el reconocimiento de la independencia de esas dos autoproclamadas repúblicas, de Donetsk y de Lugansk. Habían quedado un poco en el limbo desde 2014, cuando bueno, estallaron allí también el conflicto y la guerra, que ha dejado casi 14.000 muertos, y bueno, pues estamos en todo ese tipo de escenarios, ¿no? De qué va a pasar, si puede haber algún tipo de acción militar, si pueden ir más los tiros por algún reconocimiento político de esas entidades, que también supondría pues, romper los acuerdos de Minsk. Así que bueno, pues muy pendientes de todo eso y como os digo, aquí en Rusia la población no vive con tranquilidad, pero sí que se habla mucho de este tema y bueno, pues lo que sí que dicen las encuestas, las pocas que hay, tampoco son muy independientes, pero sí que dicen que los rusos no quieren la guerra, pero hay un porcentaje considerable, algunas dicen entre el 20%, incluso algunas han leído el 40%, que lo ven casi como inevitable, un conflicto ya sea ahora o en un futuro por el tema de Ucrania. Y en este caso, igual que sucedió con la anterior crisis en el 14, se han incrementado también los indicadores de apoyo a Putin y a la manera, digamos, de actuar entre los rusos. Habían caído, ¿no?, en algún momento en las encuestas de opinión digamos, esa opinión tan favorable al líder, y ahora han vuelto a remontar o hay algún tipo de incertidumbre que, bueno, que pueda detectarse en esas encuestas. Pues es un elemento muy a tener en cuenta y que yo sí que estoy viendo también aquí en algunos analistas independientes, pues cómo Putin utiliza esta confrontación con Occidente también como fuente de legitimidad a nivel interno. Eso le funcionó muy bien en 2014, también después de una época de protestas en 2011 y 2012, cuando hizo bueno, pues esa jugada, ¿no?, con Medvedev para pasar a ser primer ministro, retener el poder y luego volver a presentarse. Estaba en un momento muy bajo de popularidad, también con acusaciones de fraude electoral en las elecciones en las que ganó como primer ministro, ¿no? Hubo también protestas porque la gente decía que hizo fraude electoral. Estaba en un momento bastante bajo y entonces bueno, pues surgió todo lo de la revolución del Maidán, la posterior anexión de Crimea, y eso curiosamente aquí pues infló mucho su popularidad, se disparó hasta el 80%, algo
nunca visto hasta entonces, porque ese elemento de confrontación con Occidente, esa amenaza externa, a él le ha funcionado siempre muy bien para legitimarse aquí a nivel interno, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que estamos en otro escenario en que en el último año estamos asistiendo a la peor represión en Rusia desde la caída de la Unión Soviética. Algo muy simbólico, por ejemplo, como el cierre de la ONG Memorial, que pasó, hay que decir, más o menos desapercibido por la opinión pública, pero que es muy tremendo, se produjo en Navidades y es una organización que precisamente pues, era un símbolo, ¿no?, de esa apertura tras la caída de la Unión Soviética, las investigaciones de las purgas y las represiones masivas, y que se había también convertido en un símbolo para, bueno, la defensa de los derechos humanos a mayor escala, ¿no?, no solamente en la Unión Soviética. La han ilegalizado en Navidades, pues al igual que todo el movimiento de Navalny, que lo han considerado pues, extremista. Sus colaboradores están, bueno, pues todos procesados. La gente también que participó en las manifestaciones del año pasado, que fueron también las más numerosas desde la caída de la Unión Soviética, pues también mucha gente está ahora mismo en procesos judiciales, sufriendo multas o penas de prisión. Hay una represión muy fuerte que está llevando incluso a mucha gente también a exiliarse, como pasó en Bielorrusia, con las protestas de 2020. Y en ese escenario estamos, con lo cual pues hay gente que también cree que esto le puede venir bien a Putin, pues para que no se hable tanto de eso, ¿no?, y para un poco desviar la atención hacia otra vez esa confrontación con Occidente. Muy bien, muchas gracias, Erika. Vamos a ver qué nos cuenta Ricardo Marquina desde Ucrania. Ricardo, ¿estás ahí? Sí, estás ahí. Estoy aquí, me manifiesto y tengo aquí una persona que te conoce y te aprecia, Hola, que es Pablo. Pablo. ¿Qué tal? Pablo González, también periodista freelance, especialista en espacio postsoviético. Pues puedo hacer un 2 por 1. Especialista en espacio soviético. Perdona que sea así estamos aquí montando, editando, pues al estilo freelance. Bueno, pues os pregunto a los dos, o a ti primero y luego, mira, aprovecho que está por ahí Pablo. Muy bien, luego te pasa a Pablo, sí. Estábamos hablando con Erika un poco sobre cómo se estaba percibiendo desde Rusia pues toda esta situación tan tensa que se ha empezado un poco, que empieza a implosionar a finales del año pasado. Y tú que has podido desplazarte a Ucrania, ¿cómo se está viviendo en Ucrania ese gran despliegue militar en las fronteras, primero orientales de Ucrania, pero también con un refuerzo en las fronteras también con Bielorrusia y en otros puntos también Crimea, por ejemplo? ¿Cómo se está percibiendo por parte de la población ucraniana? Estamos viendo en reportajes que bueno, se lo están tomando con bastante calma, llevan en guerra 8 años y es algo a lo que están mucho más acostumbrados que probablemente nosotros aquí, ¿no? Pues la verdad es que sí, cuando me dijeron de venir, veníamos haciendo entrevistas con varios expertos militares en Moscú y ellos mismos eran muy pesimistas. Yo he defendido desde hace meses, cuando todo esto comenzó, que no iba a haber una guerra porque me parece inverosímil. Pero hablando estas últimas 3 semanas con expertos militares en Moscú, la cosa como que se estaba poniendo muy oscura. Y por un momento llegué incluso a preocuparme, a generarme cierta ansiedad, porque la información era muy negativa. Al llegar a Kiev, todo pasó muy rápido, o sea, se me pasó el susto muy rápido. En Kiev la gente está muy tranquila. Hemos estado ahora 3 días en Dnipro, la antigua Dnipropetrovsk. La gente está muy tranquila, resignada, evidentemente preocupada. Y sobre todo lo que acabas de comentar tú, que es que esta gente está en guerra y se siente en guerra desde 2014 y 2015. Con lo cual no es una situación nueva para la gran mayoría, que sí que sienten preocupación porque entienden que la idea general es que no va a haber una guerra y que si la hay, y si la hubiese, sería realmente algo que superaría todo lo imaginable, porque Rusia no entraría en Ucrania para tomar un par de posiciones en torno a Slaviansk o territorios que perdió, digamos, de control en la zona de Lugansk y de las regiones de Lugansk y Donetsk. Se da por sentado que en el caso de que Rusia entraría pues, a objetivos grandes tipo Odessa, unir Transnistria con Rusia, algo así, pero la magnitud de eso es tan grande. Ucrania es un país gigantesco, no hay que olvidarlo, no estamos hablando de una pequeña provincia, es muy grande.
que la misma magnitud de semejante operación hacen que sea, o que se perciba al menos aquí, como algo muy difícilmente realizable. La gente está tranquila, los activistas, evidentemente, de diferentes grupos nacionalistas y menos nacionalistas y ultranacionalistas, están, eso sí, muy activos. Hay entrenamientos de civiles constantes los fines de semana, cuando pues, la población civil puede dedicar unas horas. Cada fin de semana se juntan en casi todas las grandes ciudades de Ucrania diferentes grupos, ya sean organizados por las autoridades, como la llamada defensa territorial, que es algo organizado entre el Ministerio de Defensa y las autoridades de cada ciudad, o batallones como la SOF, que sí que organizan su propio entrenamiento militar en sus instalaciones, donde yo pude asistir el domingo pasado en Kiev. Por un lado tenemos a los activistas con la idea, tienen un eslogan que es no entres en pánico, prepárate, y la sociedad normal, civil, la gran mayoría de los ucranianos que están simplemente tranquilos y escépticos ante la posibilidad de que pueda haber una guerra. La idea de la gente con la que yo he hablado es que todo esto, si se puede utilizar la expresión, es un farol de Putin para poder forzar una negociación desde posiciones de fuerza. Vale, te quería preguntar también, ¿se ha visto algún tipo de movimiento ofensivo por parte vosotros que estáis ahí en el terreno, por parte del ejército ucraniano hacia las provincias del Donbass? ¿O está todo tranquilo y como estaba antes digamos, de todo el lanzamiento de la alarma, ¿no? de ese despliegue ruso? Nosotros vamos ahora mismo de camino allí, o sea que de primera mano no te lo puedo decir, pero compañeros que han venido desde allí no han visto nada, y los fixers, que son las personas que nos facilitan el trabajo, consiguen entrevistas y demás, que trabajan habitualmente con periodistas y que visitan esta zona de manera constante, todos coinciden en que está, si no extremadamente tranquilo, muy tranquilo. Los motivos pueden ser muchos, pueden ser que son conscientes de que una refriega puntual puede generar en un conflicto muy grande, puede ser que no hay motivos ahora mismo para el conflicto en esa parte, y puede ser que hay órdenes de que todo esté, o sea, de evitar un contacto con el enemigo. Hablando con un analista militar hace unos días en Kiev, decía que si hubiese un ataque ruso, no va a ser por Donbass. O sea, esa frontera que está ahora mismo delimitada de manera militar, con sus trincheras y sus puntos de control, eso podría haberse afectado en un conflicto, se vería afectado, pero tropas rusas no entrarían por allí. Sería una carretilla, es donde mejor defendida está Ucrania ahora mismo. Tienen esa zona muy bien protegida. No lo tanto sería por mar. En la ciudad de Mariupol, un desembarco ruso sería mucho más sencillo entrar por allí que entrar por frontera física, por frontera terrestre, perdón. Pero bueno, esto es el terreno de lo especulativo. Los hechos son que ahora mismo en la zona de contacto la situación es tranquila, y esperemos que siga tranquila porque queremos ir mañana y ya estamos mayores para tanto tute. Muchas gracias, Ricardo. Pablo. A vosotros. Pablo, Pablo, a ver un segundo porque estamos aquí. Vale. Pablo, si te paso esto, porque de otra manera, toma, aquí tienes. Disculpad Bueno, la improvisación, por favor, aquí tienes. Procedo a presentar a Pablo González. Pablo González es también periodista freelance, especialista en espacio postsoviético y ahora mismo también colabora con algunos medios de comunicación cubriendo esta crisis, creo que La Sexta, ¿no? Sí. Bueno, sé que has entrado por Polonia y que no sé si has atravesado el territorio bielorruso. ¿Cómo has visto toda la situación de crisis que vivimos hace unos meses con la cuestión de los cruces de fronteras entre Bielorrusia y Polonia, y ahora con el incremento, digamos, de la concentración de fuerzas militares en la frontera con el norte de Ucrania, ¿no? He estado escuchando que incluso se estaba especulando con la posibilidad de un ataque por el norte, ¿no? Que está más cerca de Kiev. Pues bueno, yo en la propia Bielorrusia no he estado, sí que he estado trabajando en la frontera con toda la crisis que está ocurriendo ahí.
Y la verdad es que es una crisis, bueno, tan artificial creada, ¿no?, por el régimen de Lukashenko, como útil para, por desgracia, para ambas partes, ¿no? Tanto para Polonia, que ha utilizado esto para, digamos, reforzar su lenguaje nacionalista, movilizar el ejército, movilizar digamos, al núcleo duro del electorado que tiene el partido en el poder, ¿no? Ley, Justicia, PiS en sus siglas polacas, que también hace gracia de que ellos se llamen PiS, digamos, en la referencia al paz en inglés. Y para Lukashenko le ha servido también, pues, para mostrar que lo mala que es Europa, que no deja entrar a los pobres inmigrantes que él ha traído en avión, es por eso, para eso. Toda esta crisis, bueno, nace aún antes, ¿no? Yo creo que cuando Lukashenko falsifica las elecciones, y esa falsificación de las elecciones lo que le ha hecho es empujarlo hacia Rusia, ¿no? Y permitir lo que antes, seguramente, incluso antes de las elecciones de 2020, hubiese sido impensable, que son tropas rusas en territorio de Bielorrusia, potencialmente utilizables para una invasión de Ucrania, ¿no? Entonces, eso es algo que nos ha dado, digamos, una falsificación de las elecciones, la protesta popular que haya ocurrido y todo lo que ha venido después de la respuesta internacional, pues nos ha llevado a esto, ¿no? A empujar a Lukashenko más hacia el abrazo del oso, y sin utilizar esta expresión tantas veces vista, pues lo ha empujado hacia el Kremlin y a ser utilizable para lo que el Kremlin considere, ¿no? Que en este caso, pues, es un ataque contra Ucrania. Bueno, oye, que no quiero yo molestar mucho más. Muchas gracias por conectaros los dos, Ricardo y Pablo, y bueno, estamos en contacto. Si queréis manteneros conectados, por si luego hay preguntas, pero bueno, en principio... Sí, le paso ahora a Ricardo y seguimos conectados. Muy bien, muchas gracias. Saludo Hasta luego, cuidaros. Bueno, esto, digamos, que han sido las perspectivas de lo que está pasando en el terreno. Yo creo que merece la pena abrir un poco más el foco y plantear un análisis más en términos geopolíticos y de lo que significa exactamente el advenimiento de esta crisis y cómo se está viviendo también por parte de otros actores que son fundamentales para entender lo que está sucediendo. Y para ello, pues vamos a hablar también con Javier Morales. Buenos días, Javier, de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hemos visto que ayer el país sacó un scoop estupendo por parte de otro compañero, Ibai Arvide, que se había conseguido hacerse con las cartas que habían sido enviadas por parte de Washington y de la OTAN a Moscú, ¿no? En las cuales se planteaban, entre otras cuestiones, bueno, pues, apertura de negociaciones para desarme, retirada de misiles en lugares cercanos a las fronteras con Rusia y demás. ¿Cómo interpretas tú esta maniobra norteamericana? Porque es fundamentalmente norteamericana. Lavrov calificó, digamos, la carta de la OTAN como profundamente ideológica y, en términos mucho más pragmáticos, leyó la carta desde Washington, ¿no? Entonces, como experto en política exterior rusa, ¿cómo crees que esto ha sido percibido tanto por Moscú y cuáles pueden ser las intenciones que tenga Washington a la hora de plantear esto? Y además, sobre todo, algo que a mí me llamó mucho la atención fue pedir que esa carta se mantuviera en secreto, ¿no? Yo la verdad creo que me ha tocado un papel bastante difícil porque justo después de hablar con periodistas que están sobre el terreno, con el foco en la pura actualidad, y además la información de estos días pues inevitablemente es eso, ¿no? Es qué está pasando, va a haber guerra, no va a haber guerra. Es muy difícil hablar de cuestiones más de fondo, ¿no? Y tampoco el propio debate tan pendiente de los últimos acontecimientos muchas veces te deja, ¿no? Claro, este intercambio de cartas es imposible de entender si no se conoce la historia anterior, que es una historia que no está presente en absoluto en las informaciones
de estos últimos días, como por otra parte es lógico, porque también el espectáculo, digamos, espectáculo entre comillas, por supuesto, de ese despliegue militar de Rusia, pues no permite poner el foco más atrás, ¿no? Bueno, yo tengo aquí, Ruth Ferrero sabe que yo soy bastante mitómano para estas cosas. Esto es un evento del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, ¿no? Pues aquí esta revista que conocemos, los que llevamos investigando estos temas desde antes del Euromaidán, ¿no? Porque desde 2014 hasta ahora ha habido bueno, un boom, ¿no? Una aparición de expertos, especialistas en estos temas y bueno, pues aquí en esta revista del año 97, que editaba ya el Instituto, en esa época ya el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, pero que cuando empezó esta revista tenía otro nombre, era el Instituto de Europa Oriental de la Universidad Complutense, el tristemente desaparecido Instituto de Europa Oriental, lo que buena falta nos hubiera hecho, pero pues, en este país, como no es una de las prioridades tradicionales de nuestra política exterior, pues solamente hablamos de esto cuando hay alguna catástrofe o guerra especialmente, ¿no? Pues en este número 20 y último, había un artículo del profesor Jaime Pastor de la UNED sobre la ampliación de la OTAN hacia el este. O sea, hace 25 años ya se estaba estudiando la cuestión de la ampliación de la OTAN hacia el este. Es imposible entender el motivo de la reacción, que desde luego ha parecido irracional en bastantes aspectos de Rusia hacia los últimos años, lo que ha pasado en Ucrania y demás, sin conocer el debate previo que viene no ya de la etapa de Putin, porque Putin llega al poder en 2000, sino de la segunda mitad, podemos decir, de la presidencia de Yeltsin. Ese giro que hay en un momento dado, año 96-97, y que luego empeora, por supuesto, con la guerra de Kosovo, de una posición, podemos decir, más complaciente de un Yeltsin que dependía del apoyo fundamentalmente de Estados Unidos para mantenerse en el poder y para la supervivencia económica de su país, hacia esa posición pues, más asertiva, nacionalista, lo cual no implicaba necesariamente agresividad en aquel momento por parte de esa presidencia de Yeltsin en sus últimos años. Y la propia llegada al poder de Putin se tiene que interpretar en este contexto, ¿no? Putin también es elegido porque ya ha habido previamente un cambio de rumbo, un cambio de estrategia hacia el exterior, de que Rusia quiere recuperar su papel de gran potencia y eso es fundamentalmente lo que se ha dedicado en estos últimos años, ¿no? Yo no quiero hablar mucho de estos últimos acontecimientos, pero yo solo por decir alguna pincelada y no extenderme tampoco más. Uno, la vía diplomática que tiene más posibilidades de evitar un conflicto armado mayor del que ya ocurre, porque ya hay un conflicto armado en Ucrania, es, desde mi punto de vista, la vía bilateral Estados Unidos-Moscú. Motivo por el que en este momento, porque las preguntas que nos tenemos que plantear es ¿por qué ahora? ¿No? Porque también ha habido otros momentos en los que esto no ha sucedido, ¿no? El motivo de que esto suceda ahora, de que Putin ponga toda la carne en el asador y plantea sus demandas, pero no solo sus demandas políticas, que son las mismas que lleva planteando en estos 25 años Rusia, incluso antes de que llegara Putin al poder, sino bueno, de forzarlo también con esa amenaza de una mayor intervención militar o intervención a gran escala, ¿no? Es la presidencia de Biden, ¿no? ¿Por qué esto no se planteó? Estas demandas, esta negociación sobre cuestiones tan de fondo como la ampliación de la OTAN, que lleva ampliándose desde los 90, ¿por qué no se planteó en la presidencia de Trump, ¿no? Con esa supuesta relación tan estrecha y amistosa que había entre ambos líderes, ¿no? Pues porque con Trump hubiera sido imposible cualquier avance. A Rusia parece que ve en la presidencia de Biden la oportunidad de retomar, que no iniciar, sino retomar un diálogo estratégico sobre diversas cuestiones que ellos llevan negociando ambos países desde el fin de la Guerra Fría, desde la propia caída de la Unión Soviética. Estos acuerdos de desarme es una negociación que nunca ha desaparecido desde la Guerra Fría. El problema es que en los últimos años se había paralizado por también la reticencia de Estados Unidos a aceptar acuerdos vinculantes sobre estas cuestiones, ¿no? O sea claro, esto debería ser lo normal, que existiera esa negociación y avances en los acuerdos de desarme mutuo.
¿Qué ocurre con el modo en el que Rusia plantea estas demandas? Por supuesto, ha hecho imposible cualquier concesión. Claro, si el orden hubiera cambiado, si Rusia, digamos que su despliegue militar de ahora lo hubiera hecho tras el derrocamiento de Yanukovych en 2014, en lugar de invadir Ucrania, anexionarse Crimea, pues esa amenaza de una guerra, pero sin llegar a la ocupación, podía haber servido para presionar a Kiev, al nuevo gobierno y plantear esas demandas que tenía Rusia de que no se derogara la cooficialidad del ruso, los derechos de las minorías rusohablantes, etc., ¿no? ¿Qué ocurrió? Como lo primero que hizo Rusia ya fue la invasión y anexión de un territorio soberano de Ucrania, pues evidentemente eso ya deslegitima y hace políticamente inaceptable cualquier concesión, porque sería percibida como una cesión ante la amenaza armada de Rusia, ¿no? Entonces, claro, la estrategia de Putin ha sido pues, profundamente contraproducente para sus propios intereses. Yo creo que ahora Rusia es claramente menos influyente y poderosa en el mundo que antes de 2014, y lo es fundamentalmente por sus propias acciones, ¿no? O sea, que también la estrategia de esta Rusia de un Putin que ya va a acercarse al final de su mandato es una estrategia en la que él mismo se ha metido en un hoyo que ha acabado y ahora no sabe salir. Gracias, Javier. Yo os pregunto un poco a todos, ¿no? Lo que se está percibiendo en estos últimos días, a mí me ha llamado especialmente la atención, es que digamos que los discursos más beligerantes proceden del lado occidental más que del lado ruso. Es decir, Rusia está claro que ha utilizado la carta de la fuerza para obligar a su contraparte a sentarse a negociar, y además a negociar sobre un programa de máximos, porque yo creo que somos todos conscientes de que las primeras demandas que planteamos de volver a las fronteras del 97 son inalcanzables, y yo creo que Moscú también lo sabe, y que a partir de ahí se quiere empezar a negociar. Lo que sí que se ven es, como decía ahora Javier, ¿no? que Putin se ha metido un poco en un hoyo y no sabe muy bien cómo salir, y está bajando el ruido de los decibelios en relación con una confrontación armada, ¿no? Mientras que por parte de Occidente sí que es verdad que escuchamos discursos mucho más asertivos en relación con las relaciones bilaterales con Rusia, salvo en esa misiva que manda Washington a Moscú, en el cual, bueno, pues abre una puerta precisamente a mantener ese nivel de negociación bilateral para los procesos de desarme, ¿no? Y luego a esto se suma también, bueno, pues todas las filtraciones que está habiendo por parte, por ejemplo, de los servicios secretos británicos, ¿no? En relación con la posibilidad de que haya un golpe de Estado en Ucrania, promovido desde el Kremlin, etcétera, etcétera, ¿no? No sé cómo vosotros estáis observando, digamos, estos movimientos y sobre todo cómo están evolucionando los marcos discursivos de las dos partes en relación con esta crisis, que es verdad que no parece que vaya a haber una invasión terrestre, que puede ser otro tipo de conflicto, pues esa guerra híbrida o ese otro tipo de injerencias que sí que ya hemos visto que han sucedido en otras ocasiones, y sobre todo una gran guerra de propaganda por parte de las dos partes. No sé, Erika, y te dejamos ya para que te vayas a... que sé que tienes prisa. Está apagado el micro. Ahora. Ahora. Yo creo que Putin juega siempre mucho con el factor sorpresa. Desde luego, si Putin tiene planeado algún tipo de acción, no la va a desvelar, y creo que el discurso que estamos viendo en el Kremlin es el discurso habitual. Ellos aquí pues, siempre hablan de rusofobia y de que no tienen ningún tipo de intención agresiva, y suelen poner siempre de relieve pues la hipocresía de Occidente con la OTAN, o sea que su discurso suele ir en esta línea, no es nada sorprendente. Hay que recordar que cuando entraron en Ucrania, en Crimea, pues lo hicieron también sin distintivos en los uniformes y un poco pues de forma subrepticia, ¿no? Y que tardaron en reconocerlo, y que a día de hoy ni siquiera reconocen su presencia en el Donbass, cuando hay múltiples pruebas y es evidente su apoyo militar a los rebeldes prorrusos. O sea que hay que tener mucho cuidado en diferenciar lo que dice el Kremlin y lo que hace, porque suele haber bastante diferencia en ese tipo de cosas, con lo cual yo veo que el discurso de
del Kremlin es lo esperado, lo previsible, no me sorprende para nada y desde luego no desvelan sus intenciones. Aquí juegan mucho con decir que se reservan un poco ahora la decisión que van a tomar, no aclaran nada de sus intenciones, siempre dicen que apuestan por el diálogo, pero a la vez también han dicho que se reserva una respuesta técnico-militar, que es lo que no sabemos qué significa exactamente y por dónde puede ir esa respuesta. Y aquí el relato, pues como os digo, es intentar convencer de que la culpa de todo es de Estados Unidos, que el agresivo no es Rusia, sino Estados Unidos, aproximándose a sus fronteras y que ellos pues hacen todo para defenderse. Se posicionan un poco ahí como víctimas, pero también con su orgullo, como decía Javier, de ese orgullo herido de la caída de la Unión Soviética, que quieren volver a ser un imperio y que dicen, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Se ha llegado a un punto que damos un golpe sobre la mesa y también pues nos reivindicamos nuestro espacio de influencia. Así que, como os decía, yo creo que lo que diga el Kremlin realmente no indica mucho de por dónde van sus intenciones, que es la gran pregunta, y a Putin desde luego le gusta jugar con el factor sorpresa y de ahí pues un poco la incertidumbre de lo que va a pasar, porque él nunca desvela sus intenciones y en eso estamos, ¿no? En ver qué es lo que puede hacer. Sí, pero bueno, en realidad sí que yo sí que he detectado un leve cambio, ¿no? en la asertividad del discurso, ¿no? No quiero decir con esto que se esté desvelando nada, ni que efectivamente desde el Kremlin estén un poco jugando ese papel de víctimas, ¿no? de Occidente, ¿no? Pero sí que creo que en el plano negociador y en el plano de la diplomacia sí que parece que están poniendo, al menos por parte de Lavrov, más cartas sobre la mesa. Y sobre todo lo que veo es que quieren que ahora se les tome en serio. Y eso sí les ha salido bien, quizás es lo único que les ha salido bien, ¿no? Y precisamente me llama la atención la carta de Washington, precisamente porque les hace, digamos, sigue el juego, ¿no? En ese sentido. Sí, yo creo que desde luego ha sido el principal éxito para Putin, pues ya el sentarse a negociar de este tema con Biden, todos los contactos diplomáticos que está viendo, el que se ponga esto en el centro de la agenda mundial, eso para Putin desde luego es un éxito que le refuerza también a nivel interno, ¿no? De cara a su público, el que esté tratando de igual a igual con Biden y con el resto de líderes mundiales. Ahora también mañana con Xi Jinping en la inauguración de los Juegos de invierno, ¿no? Y creo que los mensajes del Kremlin realmente dan una de cal y una de arena y cada uno los puede interpretar casi como quiera, ¿no? Porque en el mismo discurso ves que bueno, pues te dicen que ellos quieren la paz, pero dejan como un poco algo ambiguo de que se reservan esa respuesta técnico-militar, con lo cual hay que leer un poco siempre entre líneas y se puede interpretar, pues bueno, que ahora mismo están un poco más por la vía diplomática. Yo sí que creo que realmente hasta que empiecen esas maniobras conjuntas con Bielorrusia, que van a ser del 10 al 20 de febrero, pues estamos en un impasse diplomático en el que va a haber margen para todo ese tipo de contactos que benefician mucho a Putin y luego pues veremos cómo transcurren esas maniobras que en realidad tampoco son nuevas porque ocurrieron también ya en octubre, hubo también maniobras con Bielorrusia y con Rusia de forma conjunta, después esa crisis de los migrantes que tuve yo también oportunidad de cubrir desde dentro de Bielorrusia y como decía pues también Pablo, ahora mismo Lukashenko está en manos de Putin. Y no sabemos tampoco lo que puede ocurrir, porque es verdad que también tienen un referéndum constitucional a finales de mes, en febrero, y una de las cartas que está abierta es que Rusia pueda tener una presencia más permanente, tanto de tropas como de armamento en Bielorrusia, ¿no? O sea, un mensaje de si tú avanzas hacia el este, también nosotros podemos instalar armamento u otro tipo de bases en Bielorrusia. Así que la lucha también va por ahí. Y bueno, pues vamos a ver en qué quedan esos ejercicios y con el miedo a que pueda haber algún tipo de error humano, de incidente que pueda desatar pues, algún tipo de conflicto, ¿no? Yo creo que también no me parece que vaya a haber una intervención directa, porque eso es muy difícil de justificar para Rusia, pero que pueda haber algún tipo de pretexto de que les han atacado a ellos o algún tipo de acción a través de Bielorrusia que sea sorpresiva, pues no me parece descartable. Ricardo. Sí, bueno, ¿quieres apuntar algo en esta dirección? ¿Tú ves que hay algo, un cierto cambio de actitud, de discurso? Erika decía que no, que siempre el Kremlin como que oculta, ¿no? Digamos, sus verdaderas intenciones sobre
ese discurso de victimización y demás, ¿no? Muy difícil añadir algo más coherente a lo que ha hecho mi compañera. Lo único, pues, remarcar dos cosas: que Putin nunca entra en una guerra que no pueda ganar. O sea, la imagen de, o sea, Putin no puede ser un perdedor. Putin ha de ser un ganador en lo que haga. Entonces, ¿qué sería ganar en Ucrania? Pues sería llegar hasta Kiev y comulgar en el monasterio de las Cuevas, que es donde nació el cristianismo ortodoxo. Esa sería la imagen de la victoria. Eso no va a pasar. Entonces, cualquier otra cosa que sea menos que eso, yo, digamos, desde mi escaso o justito conocimiento del mundo del Kremlin, entiendo que Rusia no se va a arriesgar a una victoria parcial, a una victoria matizable, a una derrota. Eso por un lado. Y por el otro, es verdad que Putin, toda esta última semana, él ha estado bastante desaparecido de los medios. Ha estado dedicándose casi a una agenda social. Ha estado hablando con los deportistas que se van a las Olimpiadas, visitando cosas que tendría más que ver con un presidente de una región, Doblos, o con un dirigente político regional, no con el presidente de un país que está a punto de entrar en guerra con un socio europeo. Entonces, bueno, sí que es verdad que ha habido un cambio de retórica en que la voz cantante la ha llevado desde el Ministerio de Exteriores, y Putin ha querido desmarcarse de esto. Putin no quiere mancharse las manos, y eso quiere indicar que seguramente no haya haya aquí algo que no estamos viendo, que a mí se me escapa porque no soy un terminólogo. Y es verdad que, como dice Erika, el factor sorpresa puede llegarnos en cualquier momento, y ningún escenario es descartable. Aunque yo insisto en que mi visión personal, y me puedo equivocar, no dudo mucho que veamos tanques rusos entrando en Ucrania, aparte de los que yo hay, ¿no? En Donetsk y en Lugansk, pero tanques rusos entrando en Odessa, en Mariupol, en Kiev, en Kharkov, eso no lo vamos a ver. Muchas gracias. Javier, ya para ir un poco terminando y poder dar alguna palabra a la gente que está conectada, si quieren preguntar, algo que no ha salido en la conversación todavía, y bueno, yo interpreto también este conflicto también, o esta crisis, como a un doble nivel, ¿no? Por un lado, a nivel regional, y por otro, a nivel del tablero geopolítico mundial, ¿no? Y es el papel que puede estar jugando también China en su alianza con Rusia, y la reivindicación de Rusia de volver a ser una gran potencia, algo que ha sentido que el resto de potencias occidentales no le han considerado desde los años 90, ¿no? Y esto es algo que sí que parece que Putin quiere reivindicar y lleva reivindicando desde que llega al Kremlin, y que en los últimos años, concretamente desde la crisis del 14, ha puesto encima de la mesa, ¿no? Es decir, no quiero limitarme solamente a ser una potencia regional, sino que quiero aspirar a ser también decisor en este ámbito, ¿no? Y entonces, en esa construcción también de marco discursivo en relación con Estados Unidos, y de Estados Unidos con Rusia, de esa construcción de esa nueva Guerra Fría o posguerra fría, y en un marco en el que hay un conflicto abierto entre Estados Unidos y China por hacerse con el control, ¿no? Del tablero geopolítico mundial. Bueno, pues yo me lo imagino siempre como saltando como ese icono del Mac, ¿no? Que salta para que quiere que le hagan caso, ¿no? Y entonces también creo que eso es parte del juego que pueda estar jugando Putin en la frontera con Ucrania, que puede ser aprovechado por China en otra serie de conflictos, como puede ser el de Taiwán. No sé cómo ves tú esto. Son muchísimos temas. Ya. A mí no me gusta, bueno, no es que no me guste, no me convence la metáfora del tablero geopolítico mundial. Me acuerdo del libro ese, ya que estaba yo con años 90, el libro este de Brzezinski de Grand Chessboard, ¿no? El tablero geopolítico tras la Guerra Fría, que el capítulo sobre Rusia, si no recuerdo mal, decía Rusia, el agujero negro. O sea, ahí había la nada en los años 90, o sea que ahí ya las demás piezas del tablero podían ir y comerse estas casillas, ¿no?
mí no me convence tampoco digamos, la explicación de que estas relaciones internacionales o política mundial a partir de ahora se vaya a jugar, entre comillas, entre las grandes potencias solamente, ¿no? Aquí mis colegas de visiones más tradicionales de la política internacional hablan mucho del retorno de la competición entre grandes potencias. Bueno, el retorno es que no ha desaparecido nunca, ¿no? Siempre va a haber un elemento, una dimensión que sea esto de competición o rivalidad entre grandes potencias. Pero hay muchas más dimensiones. Nuestra sociedad está ya mucho más interpenetradas. Esto, afortunadamente, ya no es la Guerra Fría, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué medida puede ser, para empezar, Rusia un actor o un jugador, si queremos, en esta competición? Sí, pues como decías, Ruth, antes, si Rusia está perdiendo, ha ido perdiendo influencia regional en su propio vecindario a pasos agigantados. Es decir, si Rusia no ha conseguido, ha fracasado desde el punto de vista de sus intereses en su objetivo de mantener a Ucrania alejada de la OTAN, que fundamentalmente el objetivo de Rusia era y ha sido mantener a Ucrania alejada de la OTAN. El acercamiento a la Unión Europea ha tenido una importancia muchísimo menor en las prioridades del Kremlin, porque para Moscú el acercamiento de un país vecino a la Unión Europea no es una amenaza de seguridad, y a la OTAN sí, ¿no? Entonces, claro, Rusia pues no es ya ni potencia regional, ¿no? Por el otro lado, la influencia económica de China en Asia, en el vecindario de Rusia, es incuestionable, ¿no? ¿Qué tiene que ofrecer Rusia a sus vecinos asiáticos? ¿Tiene un proyecto de integración económica creíble y atractivo para contrarrestar el ascenso económico de China? No lo tiene, ¿no? Entonces está Rusia de hoy, por un lado, nos parece, con estos despliegues que hace en el ámbito militar, nos parece todavía poderosa, pero su declive como potencia es, yo creo que bastante claro. Claro, de aquí a decir que pues hay que alinearse con Rusia, porque si no Rusia se alinea con China contra Occidente. Este juego no creo que haya que comprar una metáfora tan simplista, porque para empezar, el alineamiento de Rusia con China nunca va a llegar al nivel de una alianza. Rusia y China no son aliados. Entonces, también Rusia, ¿qué aportaría el poder ruso a una China que es infinitamente superior en prácticamente todos los aspectos, salvo las armas nucleares, en la política internacional de hoy en día? Así que bueno, yo no compro mucho la metáfora, para empezar, del tablero de ajedrez. Gracias, Javier. Bueno, si os parece, podemos abrir para que la gente pueda preguntaros, podamos seguir comentando con los temas que ellos planteen sobre la mesa. Tenéis el chat abierto, pero como tampoco somos muchísimos, si alguien quiere intervenir con cámara y audio, yo creo que es posible. No sé si alguien quiere preguntar. No parece. Bueno, pues si queréis podemos seguir conversando sobre este tema. Decías, Javier, que no compras lado del tablero de ajedrez. Es verdad que desde perspectivas no realistas, ¿no? Efectivamente no parece que es decir, hay otros actores y otros procesos que efectivamente están operando en la construcción de estas relaciones y de la situación que pueda acelerar, digamos, el proceso de crisis que viene de lejos, ¿no? Como bien apuntabas antes, desde los años 90, ¿no? No es algo que aparezca de repente, sino que se va gestando. Y una pregunta que tú planteabas al principio, que es ¿por qué ahora, ¿no? Hay una de las cuestiones que no hemos abordado, uno de los actores con los que no hemos mencionado todavía, que es el papel de la Unión Europea, ¿no? O el no papel de la Unión Europea, para ser más exactos. Se está hablando precisamente de uno de los grandes debates que existen es por qué la Unión Europea no establece unas relaciones más cooperativas con Rusia y se aleja, digamos, de los objetivos estratégicos que plantea Estados Unidos en relación con la expansión de la OTAN, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no hay una reivindicación más asertiva, digamos, de esa propuesta de autonomía estratégica que lleva ya algunos años dando vueltas en torno a la Unión Europea y que permitiría
o actuar la Unión Europea con una serie de objetivos propios en lugar de los que arrastra, digamos, su propia alianza estratégica con el eje euroatlántico. Sé que hay muchísimo debate en torno a esto en todos los ámbitos, tanto de la academia como de los think tanks, del mundo de la gente que trabaja estas cuestiones. Estoy segura que tenéis algo que aportar en este sentido. También nos están llegando preguntas. Mira, justamente plantean sobre el papel de la Unión Europea en esta crisis. Sobre todo están planteando estas cuestiones, hay dos preguntas en esta dirección. Y luego otra pregunta que dice, ¿qué pensáis que haría Estados Unidos si los países de su entorno fueran armados hasta arriba por Rusia? ¿No? Bueno, ¿qué haría Estados Unidos si pasara lo que está pasando en Ucrania? Por un lado, y por otro lado ese papel de la Unión Europea. Yo creo que es un poco el resumen de lo que estamos planteando. Erika, Ricardo, Javier, el que quiera. El micro, Erika. Es verdad que la Unión Europea ha sido la gran ausente, ¿no?, en estas conversaciones. Es curioso que se esté negociando el reparto de influencias en Europa entre Estados Unidos y Rusia, sin una presencia más importante de la Unión Europea. No sé muy bien a qué responde esto, pero es verdad que a Putin le ha interesado siempre pues eso de desunir a la Unión Europea, ¿no?, de, por ejemplo, tener interlocutores como Orbán, pues que sabe que tiene su polémica en Europa y que al final dividiendo te haces más fuerte, ¿no? Con lo cual él explota mucho estas divisiones de la Unión Europea, pues al final para negociar, como estamos viendo, por ejemplo, con Estados Unidos. Javier. Bueno, yo no sé si también desde el punto de vista de la Unión Europea se plantea este tema demasiado desde el punto de vista de su propio papel y su propia influencia. Como ya hemos comentado antes, ¿no? Lo que está ocurriendo y lo que lleva ocurriendo pues, desde 2014 obedece en mucha mayor medida a la percepción por parte de Rusia del papel de Estados Unidos en Europa a través de la OTAN como una amenaza para su seguridad. Yo creo que subestimamos todavía lo centrada en Estados Unidos, que está la política exterior de Rusia. Y esto lo vemos porque ya como Putin lleva 22 años en el poder, que se dice pronto, pues tenemos ya un conjunto, una serie histórica suficiente para ver las oscilaciones en la política exterior de Rusia. Cuando hay un presidente de Estados Unidos con el que piense que va a poder llegar bilateralmente a acuerdos que favorezcan a sus intereses, o al menos a algunos, pues Rusia tiene como prioridad absoluta esa relación bilateral. Cuando hay problemas bilaterales con Estados Unidos, es cuando Rusia se vuelve hacia China, utiliza a la Unión Europea como una tercera pata, ¿no? Que es lo que recordemos con la invasión de Irak, que Rusia celebraba esas cumbres trilaterales Alemania, Francia, Rusia, ¿no? Y lo que ha llovido desde entonces, ¿no? Yo aquí, claro, serían tantísimas cosas. Yo solamente quería mencionar algo que tampoco se ha dicho, ¿no? Bueno, es que ya ha habido ampliaciones de la OTAN hacia países de la antigua Unión Soviética, ¿no? Los países bálticos fueron el caballo de batalla de de todo el conflicto diplomático entre Rusia y Occidente durante años, desde que la administración Clinton decidió que las ampliaciones de la OTAN se iban a producir sí o sí, y esa Rusia en aquel momento no era tampoco capaz de forzar a que eso no ocurriera. Pero Rusia, bajo Putin incluso, la cumbre de Roma de 2002, acabó llegando a un acuerdo con la OTAN. La cumbre de Roma de la OTAN de 2002 creó un organismo bilateral, el Consejo OTAN-Rusia, que garantizaba a Rusia el que las cuestiones de seguridad europea que se entendía que afectaban a ambas partes se iban a discutir y negociar sin que eso supusiera un poder de decisión a Rusia dentro de las cuestiones que solo votan los miembros de la alianza, pero que las cuestiones de seguridad europea afectan a ambas partes. Esto después no ha ocurrido. Luego las decisiones que podía afectar de alguna forma la seguridad de Rusia, como la candidatura de Ucrania y Georgia para entrar en la OTAN, se tomaron, se invitó a Ucrania y Georgia a entrar en la OTAN sin ningún tipo de
gesto, o al menos de negociación, de escuchar las reivindicaciones de Rusia, como sí se hizo a principios de los 2000, ¿no? Por eso Rusia no tomó represalias militares cuando los países bálticos entraron en la OTAN, que ya llevan siendo miembros bastantes años, porque Rusia en aquel momento no amenazó con invadir los países bálticos antes de que ingresaran en la OTAN, porque hubo esa negociación bilateral que luego con los casos de Ucrania y Georgia ya no ha existido porque Estados Unidos pues, dejó de considerar que eso fuera necesario. En esta dirección hay una pregunta que dice que a raíz de vuestros últimos comentarios me gustaría que abundares en la idea de si tiene razón Rusia en no fiarse de la OTAN, de Occidente, etcétera, etcétera. No sé si Ricardo, Erika. No sé si Ricardo quiere hablar. Es que estaba con poca cobertura en la carretera, se le está cayendo la... Se corta. Bueno, a ver, yo no quiero hablar de lo que no sé, desde luego yo no sé, no soy especialista en la OTAN. Sí puedo entender la posición de Moscú. Así que sí, la posición de Moscú es muy básica y tan básica que es muy fácil de entender. No es Rusia la que está ofreciendo una alianza militar a países vecinos de Estados Unidos. Entonces esa es la visión de Moscú. Evidentemente hay mucho más que eso, ¿no? Pero esa visión simple es fácilmente comprensible. Hay mucho más. ¿Que se puede fiar o no de la OTAN? Bueno, pues eso ya es de decirlo a gente que estudie y trabaje en relación con la OTAN. No es mi caso, entonces no quiero hablar de lo que no sé para no meter la pata y quedar como un patán, como supervisor. Vale, muy bien. Erika, ¿quieres apuntar algo Sí, aquí? yo ya un último apunte porque me tengo que despedir, que me están ya reclamando para el 24 horas y con esto ya me despido y cierro. Yo creo que se está hablando mucho del tema militar, pero realmente creo que la cuestión también que más le inquieta a Putin a veces no son los misiles, sino que también es la expansión del modelo occidental, digamos democrático, en los países de su antigua órbita de influencia, ¿no? Al final lo que más miedo le da a Putin no es tanto unos misiles colocados en Polonia, como que, por ejemplo, Bielorrusia se hubiera democratizado, hubieran triunfado las revueltas. Aquí siempre acusan a Occidente de estar detrás de una mano negra que fomenta este tipo de protestas. El caso de Ucrania pues es algo muy doloroso también para Rusia en ese sentido. Ellos no aceptan que Ucrania se quiera, digamos, acercar a la Unión Europea, apostar por otro tipo de modelo. Y además les interesa mucho que eso no funcione porque sería como una señal también de que otros modelos son posibles también para Rusia. Como bien decía Javier, Putin lleva 22 años en el poder. Evidentemente eso es muy difícil de sostener en un Estado plenamente democrático. Aquí no se deja presentarse a la oposición, pues como pasa en Bielorrusia, hay todo tipo de triquiñuelas legales para dejar siempre fuera a la gente que le podría pues eso, disputar el poder. Entonces, bueno, pues creo que esa es también la principal batalla de Putin, ¿no? O sea, el tener un modelo en el que él pueda sostenerse a largo plazo. Y evidentemente, pues el tema de Ucrania no solamente es una amenaza militar, sino que también es una amenaza al sistema político de Rusia. Y lo mismo que ocurrió en Bielorrusia, cuando fueron las protestas, antes de ir a cubrirlas sobre el terreno a Bielorrusia, pues también empezamos cubriéndolas aquí en el consulado bielorruso de Moscú y se veía, o sea, estabas en la calle y veías como la gente con los claxones, los rusos, había mucha simpatía hacia esas protestas, ¿no? Porque al final pues un régimen de 27 años creo que lleva Lukashenko, pues que tiene mucha gente en contra, que la gente también está cansada de que le roben las elecciones y ese malestar es una cosa que está ahí. Así que bueno, aparte de lo militar, decir también que este tipo de cuestiones preocupan, lo que llama revueltas de colores, preocupan y mucho a Putin, quizá más incluso que lo militar. Muchísimas gracias, Erika, por tu tiempo y bueno, ha sido muy enriquecedor todo lo que nos has transmitido y sobre todo desde el terreno y contarnos, ¿no?, lo que está pasando realmente ahí en Moscú. Muchísimas gracias. Un placer y que acabéis muy bien la charla. Hasta otra. Javier, ¿quieres añadir algo a esto? Sí, deberíamos hacer caso, ¿no? Bueno, estamos terminando ya, ¿no? Estamos ya en el límite, ¿no? Yo, claro, hay aquí muchísimas preguntas, ¿no? Bueno, yo no estoy quizá tan de acuerdo en que el factor democratización sea tan determinante, ¿no? O sea, para Rusia, desde luego, que la percepción de su seguridad militar sigue siendo importante, ¿no? Que son
probablemente nos cuesta más, ¿no? Especialmente desde los países de la Unión Europea, comprender hasta qué punto la sensación de realidad de tener un enemigo que fue un enemigo durante décadas, que todavía pueda seguir siendo un país con intenciones agresivas, pues eso puede estar presente, ¿no? También es cierto que la OTAN, pues claro, la OTAN técnicamente es una alianza defensiva, pero ya la OTAN hace bastantes años decidió que nos iba a limitar a la defensa del territorio de sus miembros frente a una agresión armada, como decía su tratado fundacional, sino que ha cometido otras misiones que ya no encajan en ese modelo, ¿no? O sea que también, claro, quizá la OTAN, pues, paralelamente a esa ampliación o autoampliación de sus funciones, pues tenía que no haber olvidado la vía de, lo que se dice en inglés, reasegurar o ofrecer, si no garantías, que suena muy jurídico, pues ofrecer un tipo de eso, vamos, de gesto que redujera estas percepciones de amenaza en Rusia especialmente, ¿no? Claro, evidentemente para Rusia es preocupante, ¿no? Las revoluciones de colores, que también son algo de eso, de principios de los 2000, ¿no? Esta idea de la administración Bush y sus asesores de la expansión de la democracia, entre comillas. El problema para Rusia yo matizaría solamente que es la forma en la que se producen esos cambios de régimen, ¿no? El que sea mediante revoluciones populares, que no sea mediante una vía institucional o electoral. En Ucrania, en 2013-2014, el cambio por vía electoral hubiera sido posible. ¿Qué ocurre? Pues que ya tal y como se respondió a las protestas de Kiev, pues evidentemente la población, la población que apoyaba esas protestas pues no tenía tampoco muchos deseos de esperar a las siguientes elecciones. Pero en la Ucrania pre-Maidán pues había ya elecciones con la suficiente pluralidad, incluso certificadas por la OSCE, como para que eso hubiera permitido que, pues si había una oposición mayoritaria en la opinión pública a la decisión de Yanukovych de cancelar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, pues en las siguientes elecciones hubiera llegado otro partido de la oposición que hubiera firmado el acuerdo y bueno, pues no hubiera habido necesidad, ¿no? Claro, eso es una situación muy diferente a la de Bielorrusia, ¿no? Donde, claro, no hay esa pluralidad en las elecciones, ni en Rusia tampoco. Muchas gracias, Javier. Ricardo, para ir cerrando. Sí, aquí estoy. Sí, Con estas cosas, ¿no? Esto que estamos comentando. Sí, quiero, si no se corta, porque estamos ya entrando en... El tema de la democracia, esto que planteaba Ana Pelbach, ¿no? Que el peligro con el que vive el Kremlin, ¿no? Los procesos de democracia. Yo creo que siendo que a Kremlin le preocupa evidentemente una posible revolución de color en su entorno y sobre todo le preocupa en el interior, el tema de Ucrania, ya habiendo pasado esa revolución de color, ya no es algo que le preocupe, y aquí es el tema puramente militar. Y yo creo que Lavrov fue el viernes pasado que dijo: Europa no lo entiende, esto no es por Crimea, esto es mucho más grande. Yo creo que por ahí van los tiros. Rusia utiliza Ucrania como una palanca para intentar posicionarse en un contexto en el que está de capa caída. Lo único que tiene que ofrecer en este punto para hacer presión es la vía militar con Ucrania, es la palanca. En lo que fue un imperio que evidentemente no tiene capacidad, como bien habéis comentado aquí, de mayor influencia regional que lo que está haciendo ahora mismo. No ofrece a Ucrania una integración. No ofrece nada positivo a Ucrania. Eso ahora mismo solo ofrece intimidación. Y en el tema de Bielorrusia, evidentemente, Putin podría lidiar con un gobierno en Minsk que no fuera tan autoritario como el de Lukashenko, pero que no permitiese el país que pidiese la entrada en la OTAN de Bielorrusia. No tanto la preocupación porque en Bielorrusia hay una revolución de colores, que también, pero sobre todo Bielorrusia para Putin ha de ser miembro de su esfera militar más que política, porque Lukashenko ha demostrado durante estos 27 años que lleva su película política propia y que hace muchas veces
lo que le viene en gana. O sea, Lukashenko siendo que tiene una dependencia económico-militar muy grande de Rusia, pero es un señor francamente impredecible. Que son las dos grandes barreras, son las dos grandes piezas importantes para Putin. Ucrania, que ya la ha perdido, solo puede retomarlo vía militar, y Bielorrusia, donde evidentemente estamos viendo que tiene una presión política muy grande y donde de hecho Lukashenko, yo creo que mira con mucho cuidado lo que pasa en Kiev, no sea que el próximo sea él. Muchísimas gracias, Ricardo, por tus apuntes. Y vamos a ir despidiendo ya estamos ya en el final del seminario, no queremos tampoco, estamos todos muy cansados de pantallas, así que no vamos a alargarlo mucho más. Muchísimas gracias a los tres por haber aceptado participar en este debate y haber dado algunas de las claves que yo creo que son importantes para comprender lo que está sucediendo, ¿no?, en esa frontera con Ucrania y las implicaciones que a nivel global también puede llegar a tener. Supongo que tendremos que hacer alguna otra sesión para profundizar en algún tema de manera más específica. Muchísimas gracias a todas y a todos por seguirnos, y que este debate estará publicado en la página web del ICTEI por si alguien lo quiere presentar. Muchas gracias, Ricardo, Javier. Gracias, adiós. Gracias. Y nos vemos en la siguiente seminario.